Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta conferencia desde Integra BP. Mi nombre es, mi nombre es Eric Chávez, soy médico general y laboro en el área de internamiento de aquí de la clínica. Siendo atentos con las personas que han sido con nosotros, vamos a dar inicio a la plática. Si hay personas que se agregan, les pedimos por favor apagar sus micrófonos. Al final de la plática vamos a dar un poco de tiempo para preguntas, para comentarios, y si gustan pueden dejar sus preguntas en el chat. Si gustan pueden poner algún correo, algún medio de contacto, y en caso de que no me sea por el momento posible responder a sus dudas, puedo contactarme con ustedes por el medio de contacto que nos pongan, ya sea teléfono o correo, el que se les facilite. Bueno, pues, sin más por el momento, vamos a dar inicio a esta plática. Les agradecemos el que se encuentren con nosotros. La plática se titula Empatía y Resiliencia, antiguas herramientas para afrontar tiempos modernos. Este es un poco de los temas que vamos a tratar durante la plática. Durante la plática vamos a hablar un poco de la historia, de la evolución de los conceptos de la empatía y resiliencia, con la finalidad de darnos cuenta de que estas nos han acompañado desde los inicios de la humanidad, desde los inicios de nuestra vida humana. Estamos viviendo tiempos difíciles. Esos tiempos nos permiten adaptarnos, nos permiten recordar ciertas cosas que hayamos olvidado, algunas de estas como estas herramientas que vamos a recordar en esta plática. Iniciando con los antecedentes históricos, podríamos remontarnos a los inicios de la historia del hombre. Podríamos recordar, imaginar más bien, aquella sabana, aquellos lugares donde apenas empezaban a construirse las primeras sociedades. Estos ambientes eran ambientes difíciles, eran ambientes hostiles, climas un poco diferentes a como los conocemos ahora, pero ciertamente con muchos peligros. Peligros como fieras y la escasez de alimento. El ser humano, sin embargo, fue capaz de adaptarse a todos estos retos, a todas estas cuestiones que nos ponían en peligro. Desde los inicios pudimos estar en movimiento. Por ejemplo, si pudiéramos nosotros recordar la historia de cómo llegamos nosotros los pobladores al continente americano, recordaríamos que fue siguiendo las rutas de migración de los animales. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que nos adaptamos, que buscamos la forma de sobrevivir. Esto desde los inicios de nuestra especie. Vamos a empezar a adentrarnos un poco en algunos conceptos del COVID y la sociedad. Como pueden ver en estas imágenes, pues ahora sí que podríamos decir que el coronavirus nos agarró fuera de lugar, por así decirlo. Quizás no estábamos preparados o creíamos no estar preparados para afrontar una situación de este tipo, pero como es el objetivo de esta plática, vamos a recordar el hecho de que siempre hemos tenido los medios, las herramientas para poder afrontar las crisis. De forma instintiva, podemos ver en esta imagen personas que ante el miedo empiezan a cubrirse las cabezas, empiezan a buscar la forma de protegerse de lo que no conocemos. En este mundo actual en que vivimos, contamos con muchas ventajas. Ventajas que nos permiten hacer frente a esta situación de una mejor manera, como son las redes sociales, que nos permiten tener un mundo interconectado. No me imagino una situación como esta hace 50 años, 60 años, cómo hubiera sido sin tener la facilidad que tenemos ahora de poder estar en contacto con nuestros seres queridos solamente con el teléfono,
con la computadora, con una tableta. Hace algunos años, yo no soy tan grande, pero hace algunos años, recuerdo los años 90, no era muy común tener un teléfono celular. Era, wow, un teléfono. Y ahora realmente casi todos podemos tener acceso a un medio de teléfono. Ya no se digan teléfonos inteligentes, pero es muy común poder tener algún, aunque sea algún teléfono análogo de los que se les llaman o de los más comunes, pero es muy común poder contar con estos medios para comunicarnos. Estos tienen muchos beneficios. Obviamente, estos ya se han hablado desde hace mucho tiempo, pero en esta circunstancia que estamos viviendo, podríamos decir que algunos de sus beneficios más evidentes fueron acortar las distancias, acercándonos a nuestros seres queridos. Sabemos que hay personas que tuvieron que vivir algún confinamiento muy estricto por sus condiciones de salud o por las condiciones de la ciudad o del medio donde vivían, y esto nos permite estar más cerca de nuestros seres queridos. Facilitan el flujo de información y de noticias. Algo clave para ayudarnos a afrontar las crisis, es estar informados de qué es lo que está pasando. Y de estas redes sociales, estos medios de comunicación a nivel global, pues nos permiten informarnos de qué es lo que está pasando en el mundo en un instante. Es una de las mayores ventajas que tenemos en este momento. Otro punto muy importante es el del entretenimiento y la recreación, ya que si bien usamos estos medios principalmente para comunicarnos, también nos sirven de distracción. Encontramos algún tipo de juego o simplemente en nuestras redes sociales, pues en ocasiones se comparten imágenes graciosas o podemos estar nosotros viendo los mentados memes que les llaman. O sea, los estudios que se publicaron al inicio del confinamiento, los primeros estudios, hablaban de que un riesgo grande que se iba a tener en cuanto a las personas que se iban a ver un poco más afectadas serían aquellas personas que tenían menos oportunidades de distraerse o de tener alguna forma de estar en contacto con sus seres queridos. Pero por fortuna, la gran mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de estar en contacto con nuestros seres queridos, y por lo general en nuestro medio al menos se cuenta con un teléfono en casa, y ya pues podríamos, dependiendo de cada familia, pues prestárselo, hacer turnos quizás para distraerse, pero tienen muchas ventajas si los usamos bien. Y obviamente también vimos sus beneficios al momento de la educación. En algunas partes la educación tuvo que cambiar a forma a distancia principalmente. En escuelas que no tienen muchas formas de adaptarse a estas formas, con el WhatsApp podían mandar fotos los niños de las tareas, podían estar en contacto los maestros con los niños, lo cual la verdad es digno de admiración y de respeto, porque todos pusieron de su parte para quedarse en casa y para trabajar de esta forma. De esta forma vemos un poco las ventajas de estas redes sociales ante esta contingencia. En esta imagen podemos ver, en el lado azul, podemos ver cómo era el mundo antes, el mundo de trabajo, o no de trabajo precisamente, sino alguna escuela, el cafecito con los amigos. Era muy común, obviamente, estar con nuestros seres queridos. El ser humano es un ser social por naturaleza, y eso era lo común. Este virus, nos agarró de sorpresa y nos dimos ante la necesidad de adaptarnos, de tomar nuevas medidas. Como podríamos ver aquí, el trabajo a distancia fue posible en muchas partes, en otras no tanto, no se contaba con las infraestructuras, con los medios de almacenamiento o equipos para poder trabajar a distancia, o las personas que no podían hacerlo, iban y los veíamos con sus cubrebocas, todos se ponían gel antibacterial antes de entrar a sus trabajos, y eso es digno de admiración. Nos habla de esa capacidad que tiene el ser humano de afrontar la adversidad. A veces no recapacitamos ante ello, lo vemos como algo normal, pero imagínense, podríamos hablar de 6 meses, 7 meses, nunca nos hubiéramos imaginado un mundo en el que todos tuviéramos que usar cubrebocas, pero nos estamos adaptando, y es parte de esa riqueza del ser humano.
Las ventajas de las redes sociales y de los medios de comunicación son muy reconocidas, son muy aceptadas. Solo quisiera en esta parte, vamos a mencionar algunas desventajas, podría decirse, de estas redes. No precisamente desventaja de las redes, sino del mal uso que se le pudo haber dado en algún tiempo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darnos cuenta de que estamos ante la oportunidad de replantearnos cómo usar estas redes para hacerlas realmente redes sociales. ¿A qué me referimos con esto? Para tratar de reconectar realmente con la comunidad, con la sociedad, y ya no solamente con los 5,000 amigos que podamos tener en redes sociales, de los cuales realmente en ocasiones solo llegamos a conocer a 200, 300 personas, estoy siendo muy, muy generoso. Vamos a iniciar hablando un poco, pues como ya mencioné, de estos riesgos de la modernidad, que vamos a llamar ahora una antigua modernidad, porque realmente estamos ante la oportunidad, por eso decimos, de poder cambiar esto. Algunos sociólogos mencionan, por ejemplo, que no deberíamos pensar ya en volver a la normalidad, hablando en estos términos, porque la normalidad no era tan agradable en muchos sentidos. Entonces, por eso estamos ante la oportunidad de replantearnos estos objetivos, estas metas, y vamos a mencionar, por ejemplo, algunos conceptos de la teoría de la sociedad líquida de Bauman. Zygmunt Bauman era perdón por la pronunciación, mi polaco no es muy bueno, pero es uno de los más grandes sociólogos de nuestra época y es reconocido mundialmente por su por su concepto de la sociedad líquida. Vamos a hablar de las herramientas de conexión, pero que también pueden ser de desconexión, y de esta búsqueda que teníamos de like o de agradar. La sociedad líquida. ¿A qué se referían con esto? Antes las sociedades se basaban en estructuras un poco rígidas, y esto tenía beneficios, ya que, por ejemplo, una persona que crecía en una ciudad era casi seguro que iba a estar en esa ciudad para siempre, iba a estudiar en esa ciudad, iba a tener un trabajo en esa ciudad, iba a jubilarse en esa ciudad, y esto da cierta seguridad, cierta tranquilidad, y creces junto con tus congéneres, junto con tu generación, todos se van conociendo. Esto es algo muy común en ciudades y comunidades pequeñas, como es Linares, que es la base de nuestra clínica. Esta idea nos dice que algunas estructuras de la sociedad se han ido haciendo líquidas con el paso del tiempo. Este sociólogo Bauman menciona estructuras como la religión, la política, la cultura, la moral, la manera de vivir, las relaciones principalmente. Al mencionar esto, podemos decir como que no, son personas que solamente están enamoradas del pasado y quieren vivir en el pasado. Pero estos cambios de la sociedad sólida, rígida, a esta sociedad líquida, más fluida, me atrevería a decir, tiene sus ventajas. ¿Cuál es esa ventaja? Pues que las estructuras tienen una menor rigidez, hay una forma de vivir más ligera, más amena, por así decirlo. Antes, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con mayor movilidad? Antes, si una persona nacía en un estrato social, era casi seguro que se iba a quedar en ese estrato social para siempre. Ahora, en cambio, es más fácil poder subir socialmente. La movilidad, también nos referimos a una movilidad para estudiar. Muchos de nosotros salimos de nuestras ciudades de origen para estudiar. Muchos salimos de nuestras ciudades de origen para poder vivir en otros lugares en donde tengamos mayores oportunidades de crecimiento, de tener una vida más favorable. Y esto también nos da otro concepto. Como ya mencionamos, en estas sociedades rígidas o estructuradas o sólidas de la antigüedad, llámese algunas décadas, ha sido lo constante en la historia del hombre, por así decirlo. En estas sociedades más sólidas, casi todo era igual siempre. En cambio, con esta sociedad líquida que tanto se ha criticado, en esta ocasión tenemos una gran ventaja. Esa liquidez, esa fluidez, nos ha ido preparando para adaptarnos al cambio de una forma casi natural.
En 2018 se publicaban artículos que decían que ni siquiera la mitad de los trabajos que iban a existir para el 2000, de los trabajos que iban a ser necesarios para el 2030, se conocían. ¿A qué nos referimos con esto? Que los trabajos cambian, la sociedad cambia y nosotros nos vamos preparando. Por ejemplo, antes los trabajos eran manuales principalmente, ahora ya tenemos la automatización y cuestiones más de este tipo. El mundo va cambiando, todo esto va cambiando y nos va preparando para adaptarnos al cambio, para aceptar el cambio como algo natural en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de las herramientas de conexión, que también son un poquito de desconexión. Ya hablamos principalmente de herramientas de conexión, como los teléfonos, cómo nos ayudaron en estas circunstancias para poder estar en contacto con nuestros seres queridos. Ya mencionamos ese punto, pero también es importante mencionar el punto de la desconexión. Ahorita vamos a ir viendo por qué en lo que avanzamos en la plática. Ahora vemos, por ejemplo, en esta escena, vemos, es a manera de chiste, pero pregunta el señor con el teléfono en la mano. El teléfono se pone del lado izquierdo o del lado derecho, ya casi como si fuera un cuchillo, un tenedor, algo normal para nosotros. Ya eso es algo parte de nosotros. Incluso a la mayoría nos pasa, de repente no sientes el teléfono por algunos segundos y empiezas con la máquina, ¿no? Casi a buscar tu teléfono, porque ya es una parte de nosotros, lo cual es algo bueno. Nuestros teléfonos de ahora tienen incluso mejor tecnología que la que llevó el hombre a la luna, se dice. No me consta, pero lo creo. Tenemos una gran tecnología en las manos, nos sirve mucho para aprender, para desarrollarnos, pero también puede alejarnos un poco de las personas, literalmente, como como en la escena de la comida en la que las personas prestan más atención a sus redes sociales. En ocasiones me ha pasado estar así en cenas, en convivios, y les dices, oye, pues mejor hacemos un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, igual cada quien está en su teléfono, ¿no? Otro punto, el último punto de esta serie de revisión de la sociedad contemporánea, podríamos decir, o sociedad pre-COVID, era esa búsqueda constante de la aceptación en las redes sociales. Esto es más común en gente joven, en las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que las personas que estaban acostumbradas a vivir en esa sociedad un poco de algunas décadas atrás, esa sociedad más estructurada, más rígida de Bauman, pues ellos están acostumbrados a tener sus círculos cercanos de amigos, a tener círculos compactos, y en cambio nosotros, los más jóvenes, los millennials, por así decirlo, a nosotros, bueno, los que vienen más adelante también, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, prepa, eran competencias por ver quién tenía más amigos. ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva a una búsqueda de agradar, una búsqueda de este like, de una búsqueda de seguidores, y esto nos hace modificar conductas. ¿Para qué? Bueno, modificar o aparentar que las modificamos para agradar a la sociedad, para conseguir más seguidores, para conseguir más me importa, más me gusta. ¿Cuál es la trampa de esto? Vamos a hablar de las trampas en la siguiente diapositiva, pero esto puede llevarnos a publicar solo cosas buenas, bonitas o llamativas. Esa es una frase de Bauman. Pareciera ser que el logro fundamental de la proximidad virtual es haber diferenciado las comunicaciones de las relaciones. Estar conectado es más económico que estar relacionado, pero también bastante menos provechoso en la construcción de vínculos y en su conservación. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? Que ahora estamos más conectados, pero no precisamente todas esas conexiones nos llevan a crear vínculos con las personas. En muchos casos sí, incluso hay relaciones a distancia que son exitosas, muchas, y esto es posible, pero en algunos casos se puede ver esto. Obviamente esto se habla a nivel mundial, no solo es un contexto globalizado. En nuestra comunidad, principalmente, podríamos decir Linares, nuestra región, no se ve tanto, pero
el hablar de cómo el mundo ha cambiado, de cómo se rigen las estructuras sociales del mundo, nos lleva a entender los principios que rigen la sociedad y el cómo nos han ido distanciando un poco unos con otros, lo cual tratamos de mencionar en esta plática es la importancia de esa reconexión, de volver a conectarnos con nosotros. Por eso esta importancia de mencionar todo esto. ¿Cuál era la trampa de esa dinámica antigua de las redes sociales, de esa dinámica de buscar los seguidores, de esa dinámica de buscar los me gusta? Y era como lo que algunos sociólogos mencionan, una sociedad de los escaparates. ¿Qué quiere decir esto? Que solo veíamos una parte de lo que la persona que nos quería mostrar. ¿Cuál es la trampa principal de esto? Que solo queríamos publicar cosas como viajes o comidas en un restaurante muy bonito, pero olvidábamos algo muy importante, que era la importancia de lo cotidiano, la importancia del día a día. Esta pandemia obviamente nos ha enseñado muchas cosas, pero una de las más importantes, me atrevería a decir, es el recordarnos que la vida se construye en el día a día. La vida se construye en los actos pequeños, en lo cotidiano. Ir a trabajar, disfrutar un atardecer, una taza de café en casa. Ahora, bueno, ahora que se hicieron un poco más flexibles las limitaciones de movilidad en algunas ciudades, hemos visto cómo la gente empieza a salir casi, bueno, como si estuviéramos encerrados, casi. Y esto se explica porque antes quizás no apreciábamos esto que teníamos, que era la libertad de disfrutar un atardecer, de tomar una taza de café, de vivir el día a día. Algunos hasta decían, oye, yo extraño la oficina. Personas que nunca hayan pensado decir eso, ¿no? Otra trampa era que nos crea una dificultad a reconocernos en el otro. Al vivir en una misma sociedad, todos somos muy similares. Vivimos cosas similares, vivimos en el mismo ambiente, pero en las redes sociales, como solíamos publicar solamente lo más extraordinario que hacíamos, pues decíamos, oye, no, pues ese cuate es muy diferente a mí, o sea, yo no lo conozco, quién sabe qué haga. O a veces hasta crear, podríamos decir, envidia, celos, y esto nos alejaba. Más lo contrario. Entrando en materia, vamos a tratar de empezar a mencionar estos términos, que es lo que nos trae principalmente la empatía y la resiliencia. Volver al corazón humano. Es una frase muy antigua. Del teatro, me parece, allá por el siglo III, más o menos. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, el hombre es un lobo para el hombre. Y realmente, si mi padre me está viendo, no me dejará mentir. Incluso yo he llegado a mencionar este término en alguna de las pláticas que tengo con él o con poner aquí el periódico. ¿Por qué? Porque este mundo globalizado, mencionamos ya sus ventajas, o entre sus desventajas, era esa facilidad con que las noticias se expanden, perdón, pero no solo las noticias buenas, sino también las noticias malas. Y tristemente todo es un negocio y de las noticias también es el negocio. Y lo que más vende son las noticias malas. Por eso lo principal que vemos en las redes, lo principal que veíamos en los periódicos, en los noticieros, son las noticias más llamativas. Incluso si ustedes van a alguna tienda a comprar una revista, un periódico, podemos encontrar la misma nota con 4 o 5 títulos diferentes, dependiendo de la calidad o seriedad periodística de la editorial. El nombre puede ir
cambiando hasta lo vulgar, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esto vendía. Y nos daba la impresión, o nos vendía la impresión de que el mundo era principalmente malo. Algunos biólogos mencionan que esta es una sentencia cuestionable sobre nuestra propia especie, basadas en suposiciones falsas de otra especie. ¿Por qué? Porque el lobo principalmente trabaja en manada, al igual que nosotros trabajamos en forma cooperativa desde los inicios de la humanidad para poder sobrevivir. Y ahora lo seguimos haciendo. Esta frase, cuando estaba trabajando en la presentación, me vino a la cabeza. Yo decía, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Luego, al investigarla, me di cuenta que era de la popular serie serie y saga de libros, conocida como Game of Thrones, o los cuentos que andan por ahí. Esta frase menciona algo relacionado con los lobos. Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive, haciendo referencia en la cultura popular ya más actual de que incluso esa sentencia de que el hombre es el lobo del hombre era errónea, sino que el lobo también trabaja en forma comunitaria, se cuidan, se protegen. Adam Smith es conocido por los economistas como el padre de la economía. Sus libros principales, este libro no es de sus más conocidos, pero vamos a ver por qué. En este libro, publicado en 1759, menciona, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Él, siendo el padre de la economía, hablaba de esta naturaleza en el hombre de preocuparse por los demás. Sí. Y aquí volvemos al concepto del lobo. Si el hombre es un lobo para el hombre, lo es en todos los sentidos, no solo en los negativos. No estaríamos donde estamos hoy si nuestros ancestros hubieran sido socialmente distantes. La supervivencia del más apto. Este término, casi todos lo hemos escuchado, todos creemos que proviene de Darwin, pero no, viene de otro economista, un economista que tradujo las leyes de la naturaleza a la economía. Y aquí nos menciona, por ejemplo, algunos economistas y políticos modelan a la sociedad humana sobre la base de una lucha perpetua. ¿Les parece conocido eso? Estos modelos de competencias que ahora están por todos lados. Una base de lucha perpetua que a su juicio existe en la naturaleza. Esto obviamente tiene sus ventajas, pero también algunas desventajas. Esta competencia, esta lucha nos hace querer ser mejores, nos hace competir. En un ambiente sano es algo bueno. ¿A quién no le ha pasado al estar realizando algún deporte esa adrenalina de Tips propuso otro término, empatía, más parecido a lo que conocemos como empatía, que significaba experimentar un intenso afecto o pasión. Este es el inicio del término actualmente, es como lo más cercano que tenemos al término actual
fue el que popularizó el término, el que lo introdujo en la psicología, en la sociología, en las ciencias sociales, pero veamos cómo ya es un poco distante lo que conocemos actualmente como empatía a cómo surgió en sus inicios. ¿Por qué? Porque ahora, si a 100 personas les preguntamos una definición de empatía, para la otra, eso siempre pasa, o la gran mayoría va a mencionar la famosa frase de ponte en los zapatos del otro. Y en cambio aquí vemos que en sus inicios iba más allá a un afecto más significativo, en los zapatos del otro. No podemos experimentar ninguna sensación fuera de nosotros mismos, pero el suponer inconscientemente, el superponer, perdón, inconscientemente el yo y el otro, podemos tratar de experimentar lo que siente. Recientemente ha surgido un concepto en neurociencias llamado neuronas espejo. Estas ayudan a explicar un poco el concepto que ha ido evolucionando a través de los tiempos. De ese concepto de empatía se ha ido estudiando, se ha ido siguiendo estudiando, se hablaba incluso de un contagio emocional. No nos explicábamos cómo era ese contagio emocional. Algunos hablaban de que era algo aprendido, pero nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta los científicos, los investigadores, de que es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si solamente fue algo aprendido, mencionaba uno de los autores de estas teorías, mencionaba, por ejemplo, ponía de ejemplo a un trapecista. Y si estás en un circo, ves un trapecista y se suelta, aunque tenga malla abajo, se suelta, inmediatamente te vas a asustar o vas a estremecerte. Tú no eres trapecista, tú no sabes lo que es estar arriba. Bueno, yo no, a lo mejor ustedes sí, no sé. Bueno, la gran mayoría no. ¿Cuál es el punto? Que si vemos caer el trapecista, inmediatamente vamos a sentir algo, independientemente de que no tengamos la experiencia de qué es lo que haya sentido. Entonces, con la evolución de estos conceptos, llegaron a encontrar nuevas teorías, como es esta de las neuronas espejo. Esta nos dice que nosotros primero vemos algo, luego estas neuronas, después existe una integración entre varios sistemas de neuronas. Las neuronas se conectan, existen muchos fascículos, muchos trayectos en el cerebro que conectan unas zonas cerebrales con otras. Una que está muy relacionada con las neuronas espejo es el área que se encarga de interpretar las emociones. Entonces, estas neuronas espejo llega la información, la empiezan a procesar y llega ese contagio emocional, llega ese, como que ya sé por qué se siente así yo, ya sé qué está pasando. Y esto es lo que nos permite crear un aprendizaje de las emociones del otro. Ya entiendo cómo se siente. Ya sé lo que está pasando, aunque yo nunca haya pasado por eso. Por eso así es explicable, por ejemplo, cuando estamos conversando con alguien que está muy triste, aunque no lo conozcamos mucho inmediatamente, si vemos sus hombros caídos, si lo vemos triste, vamos a simularlo, aunque no nos demos cuenta. Y de repente te empiezas a sentir triste, o al contrario, te puedes empezar a sentir muy feliz si estás con personas felices. Uno de los autores de estas teorías mencionaba un ejemplo, y mencionaba que en una ocasión se encontraba en un restaurante, y de repente cuando sale al restaurante iba muy feliz, silbando, súper alegre, pero había comido solo. Cuando empiezo a hacer memoria, cerca había una mesa de personas que se veía quedando con los amigos, que estaban con muchas risas, que estaban festejando. Entonces, de cierta forma, se contagian estas emociones y esta es una de las explicaciones más aceptadas a la fecha. Aquí es la importancia de por qué mencionábamos un poquito anteriormente lo de las relaciones líquidas, sociedades líquidas y todos estos factores negativos, podemos decir, de las redes sociales o de la sociedad actual. Esto nos limitaba la empatía o dificultaba la empatía. ¿Por qué? Porque es difícil reconocerse en personas con quien se cree no tener nada en común.
Entonces, como en las redes sociales solo veíamos un escaparate, por así decirlo, escaparate, es como por así decirlo, una tienda, veremos un maniquí, por ejemplo, donde están los maniquíes en las tiendas para ver la ropa bonita o lo que están vendiendo, por así decirlo. Ese es el concepto que manejaban. Al ver solamente una parte de las personas, nunca llegábamos a conocerlas o no las conocíamos muy bien y nos era muy difícil crear vínculos verdaderos. Nos podríamos preguntar qué habrán vivido esas personas, cómo era su vida, cómo es su vida, qué estudiaron, qué trabajaron, porque solo veíamos una pequeña parte de sus vidas, la parte que nos querían mostrar, y por lo general todos mostrábamos la mejor parte. La identificación y la empatía son mucho más frecuentes entre gente conocida, familiares y allegados que con personas pertenecientes a otros grupos o desconocidos. Entonces, ¿cuál es la trampa? Bueno, mejor lo guardo para sorpresita para el final. Resiliencia para afrontar tiempos modernos. Un segundito nada más. Resiliencia. Este término, si bien ya es muy conocido por muchos de nosotros, me da gusto que sea conocido por muchos de nosotros. El objetivo de esta plática es recordarnos principalmente que es algo que ya contamos con él desde hace mucho tiempo, y también vamos a mencionar que se puede desarrollar, que se puede trabajar y que se puede fortalecer en esto. Se conocía como una persona resiliente a una persona que no solo era capaz de enfrentar y superar la adversidad, sino también que se podía crecer o se puede crecer a partir de esta adversidad. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, amenaza o algo que nos pudiera crear una situación difícil, una situación conflictiva. Hay quienes mencionan que la pandemia per se, la pandemia como tal, es una situación traumagénica. ¿Y quiere decir esto? Que podría llegar a producir trauma en algunas personas, no en todas, pero es una situación muy fuerte. Por eso la importancia de este tipo de pláticas para seguir informando y para seguir trabajando sobre la salud mental. Lo bueno y lo mejor que nos podemos llevar a esta plática es recordar que hay factores que favorecen su desarrollo. Podríamos dividirlos en factores internos y externos. Los externos podrían ser principalmente la comunidad, el sentirnos que tenemos una comunidad, una sociedad, una red de apoyo que nos proteja. Una red de apoyo puede ser simplemente la familia. Hay estudios que comentan que donde existen familias extensas, una familia extensa es una familia en la que se cuentan con muchas personas juntas, abuelitos, tíos, primos, suelen vivir juntos o no vivir juntos, pero tener una buena relación. ¿Cuál es la ventaja de nosotros como mexicanos? Que este tipo de comunidades, de familias conjuntas o familias extensas, son las más comunes en nuestra comunidad. Esos son factores externos. Como internos podemos mencionar las relaciones de cariño y apoyo. Estos, la seguridad y la grandeza, la seguridad y la confianza en sí mismo, también nos ayudan a crear y fortalecer la resiliencia. El tener modelos a seguir. Aquí pongo de imagen a un papá con su hijo por el trasfondo del Día del Padre. Un modelo puede ser desde un maestro, un amigo al que le tengamos admiración, un líder religioso, un sacerdote, nuestras madres, tíos, cualquier persona a la que nosotros consideremos como un modelo. Estos modelos nos ayudan a ver formas de adaptarnos a los retos y a contemplar que en la vida siempre es cambiante y siempre hay adversidades. Yo recuerdo, por ejemplo, ver a mis padres después de sus jornadas de trabajo, llegar a casa y seguir trabajando. Ahí te empiezas a dar cuenta que hay que estar activos, que hay retos que debemos de afrontar. Por eso la importancia de tener buenos modelos. Esto y las relaciones de cariño y apoyo son de las principales para desarrollar, para fomentar esta resiliencia.
La facilidad para comunicarnos también es algo muy importante y es de principal ayuda o es más beneficioso, mejor dicho, cuando contamos con una sociedad más sana, como es lo que quiero dejar de mensaje en esta plática. Una sociedad en la que estamos conectados, en la que nos preocupamos por los demás y que tenemos esta facilidad para comunicarnos. Otra cosa que nos ayuda a desarrollar la resiliencia es la empatía. Factores externos, ya mencionamos el apoyo de la familia y de la sociedad. Hay otros factores externos que también son factores externos porque los recibimos como estímulo, pero también son internos, como el control de las emociones. El sentido del humor es el principal factor externo y que los mexicanos ni se diga. Es algo muy beneficioso para nosotros el siempre tener la posibilidad de reírnos de lo que nos pasa, de reírnos de las tragedias. ¿Por qué? Porque nos ayuda a verlas de una forma un poco más llevadera, más tranquila, más aceptable. Otra cosa que nos ayuda a afrontar los retos de una manera positiva y a superarlos es tener un concepto positivo de nosotros mismos o esta autoestima que ya es muy conocido el término. Aquí vemos al gatito que se siente león, ¿no? Dentro de los factores que nos ayudaban a formar la resiliencia, había un punto que decía las relaciones de afecto. Esta frase es de un dramaturgo, escritor y filósofo alemán muy famoso. Me encantó esta frase. Da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. La certeza del amor cuando existe nos hace invulnerables. ¿Cuál es algo que debemos de tomar muy en cuenta en esto? Cuando hablamos del amor, la sociedad actual ha tratado de minimizar el amor o de decirnos que solamente existe un tipo de amor, que es el amor a la pareja. O la verdad es que existen muchos tipos de amor. Para los griegos existían hasta 7 tipos diferentes de amor, 7 teorías del amor. Esta teoría está basada en los escritos de Platón. Mencionaban, por ejemplo, un amor que era un amor hacia la humanidad, podríamos decir, un amor muy grande, que era conocido como ágape, un amor grande, un amor que iba más allá de las personas, era un amor a todo, podríamos decirlo. Teníamos las relaciones entre amigos, o este amor entre amigos, conocido, le llamaban filia, el amor que ya conocemos, el amor de pareja, o también había un amor de pareja que era ya no tan pasional, pero un duradero, un amor entre la familia, un amor entre el mundo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que las relaciones de afecto, las relaciones de amor, van más allá solamente de lo pasional, sino que también existen muchos tipos. Un vínculo de cariño, un vínculo afectivo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, también puede ayudarte a afrontar las crisis. Como ya mencionaba este escritor, da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Formas de construir resiliencia. Existen formas de construir, de trabajar sobre la resiliencia. Vamos a mencionar algunos puntos. Establecer las relaciones. Ya mencionamos, existen varios tipos de relaciones. Se pueden trabajar en ellas. Y hay que evitar, por ejemplo, ver las crisis como obstáculos insuperables. Las crisis son oportunidades también. Hay que aceptar el cambio. Eso es de los beneficios de esta llamada sociedad líquida. Vamos a llamarle fluida mejor. Aceptamos el cambio de forma natural. El cambio es parte de la vida. Hay que movernos hacia nuestras metas. En estos momentos hay que poner metas a corto plazo, metas realistas, pero una meta siempre te va a ayudar a ir hacia adelante, a afrontar los momentos difíciles, sabiendo que hay algo que podemos alcanzar. En estos momentos es recomendable una meta, ir poquito a poquito, construyendo metas a corto plazo y metas realistas. Una visión positiva de nosotros mismos
Ya mencionábamos también que la autoestima, todo esto nos ayuda a ver nuestras cualidades, a descubrir nuestras cualidades para poder seguir trabajando en todas estas formas de afrontar las crisis. De lo más importante es no perder la esperanza, no perder la esperanza y visualizar que vamos a salir de esta, como ya hemos salido de muchas crisis en el curso de la humanidad, muchas pandemias, muchos virus, muchas guerras, muchas migraciones. Vamos a salir de esta juntos. Como esta imagen, la puse al principio, muestra este caminar. Me gusta esa parábola del caminar, del peregrino, del caminante. Nos dice, por ejemplo, que siempre estamos en marcha hacia algún otro lado, vamos aprendiendo, vamos formándonos, y eso es algo que en esta contingencia nos ayuda a recordar que siempre hemos estado caminando, nunca hemos estado estáticos realmente en un solo lugar, ni como personas, ni como sociedad, ni como raza humana. Siempre hemos estado transformándonos, redescubriéndonos, reinventándonos. Hay que repensar la empatía ante la pandemia y me atrevería a decir la pospandemia. Aunque no tengamos fecha todavía de una pospandemia, debemos de ir más allá de este pensamiento. Ya mencionamos al inicio el término, iba más allá de los zapatos, luego nos quedamos solamente con los zapatos, quizás porque era más fácil. Ya mencionamos, al no reconocernos en los demás, era más fácil solamente decir, no, mira, pues ese cuate le está yendo mal, está sufriendo, pobrecito, pero pues no es de mi incumbencia, o no, pues no me afecta mucho. En esta situación tenemos la oportunidad de ir más allá, de preocuparnos por los semejantes, por nuestras comunidades. Leonardo Boff, un filósofo y teólogo, menciona, tenemos que despertar la razón sensible y cordial, superar la indiferencia y sentir con el corazón el dolor de los otros. Ya este término ya es más cercano al término original de la empatía. Es el momento de redescubrir términos, de reinventar la sociedad, de reinventarnos nosotros. Reinventar primero nosotros la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos relacionamos con los demás, para crear estas comunidades más sólidas, para poder trabajar en conjunto con nosotros para poder afrontar estas crisis. La empatía, la resiliencia pueden desarrollarse, pueden trabajarse internamente y socialmente, y es más fácil saberse acompañado. La empatía es el proceso por el que se recaba información sobre el otro, pero la compasión refleja el deseo de mejorar la situación de los demás. Con esto me gustaría cerrar, con esto y con la frase de Leonardo Boff, cerrar esta plática. Vamos a dar un momento para preguntas. Tenemos algunos momentos, algunos minutos. Preguntas. Vamos a ver. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla llegar. Ok, me preguntan, ¿qué pasa en las personas a las que no les es fácil sentir empatía por los otros? Bueno, esta es una pregunta, una muy buena pregunta. Es difícil en ocasiones, ya mencionamos, son términos que se pueden aprender, se desarrollan. Por eso algunos investigadores mencionaban que era aprendida. No es algo malo no sentir empatía por los demás. Por eso esta crisis nos da la oportunidad de aprenderla. En algunos casos, si va más allá, si no se puede sentir empatía por las personas, en unas ocasiones podrían caer en algunos trastornos mentales, podríamos mencionar, pero no suele ser lo más común. Lo más común suele ser por así decirlo, estas barreras que creamos entre las personas que nos impedían conectarnos entre nosotros. Sí, así es, la empatía se puede aprender, se aprende principalmente
cuando somos pequeños, cuando somos pequeños, se puede aprender de qué forma nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos el preocuparse por los demás. En ocasiones, simplemente el hecho de tener un perrito, algunos te lo recomiendan, puede enseñarle a una persona a cuidar de alguien más, a preocuparnos por los demás y de esta forma ir creando esta empatía. Pero no solamente de pequeño, se puede ir trabajando siempre. Como ya mencioné, algunas dinámicas de la sociedad en la que vivíamos nos ha ido alejando un poco de esta empatía, de esta conexión con los demás, pero es posible trabajar en ello, es posible reconectarnos entre sociedad, entre comunidad, entre personas. Lo ideal sería empezar poco a poco, primero con nuestras familias, primero y luego ya ir trabajando un poco a nivel comunitario. Me preguntan, ¿hay estudios biológicos de la empatía y la resiliencia? Sí, así es. Hay muchos estudios y se sigue estudiando en esto. Hay estudios que hablan ya de marcadores biológicos, marcadores genéticos de resiliencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a nivel comunitario se veía, por ejemplo, que en una sociedad era muy difícil salir, por ejemplo, una persona que vivía en situación difícil, mencionamos, no sé, madre soltera, un hijo de madre soltera, una situación de pobreza extrema, por poner algún ejemplo. En algunos casos, hay personas que ante las adversidades más sorprendentes podían salir adelante, pero no son la mayoría. No son la mayoría. ¿Y esto de qué nos habla? De que hay algunos factores que condicionan a algunas personas a ser un poco más resilientes, podríamos decir, pero lo que más los mejores enseñanzas que nos dieron estos estudios es que se podía trabajar en desarrollar esta resiliencia, que es algunos de los puntos que mencioné ahí. En la si gustan, podemos hacerles llegar la presentación, pueden dejar su correo. Viene ahí la bibliografía, si no igual se ponen en contacto con nosotros y puedo hacerles llegar algunos artículos en los que me hace un poquito para la plática, porque sí, hay mucha investigación al respecto y se sigue investigando mucho, lo cual es algo muy, muy sorprendente y que nos habla de esta inquietud del ser humano de seguirnos conociendo, de seguir descubriendo o redescubriendo el cómo nos relacionamos con los demás. No me parecería extraño que a partir de estas crisis se desarrollara incluso más corrientes o más, bueno, no corrientes, sino más investigación al respecto. Hay una rama reciente de la psicología positiva, que nos habla mucho de este tema. Nos habla de la importancia de la resiliencia, de la empatía, nos habla del desarrollo de virtudes incluso, y de cómo estas virtudes que todos tenemos pueden irse trabajando. Cada quien tendrá virtudes diferentes, bueno, son los términos de la psicología positiva, virtudes como la inteligencia, virtudes como la conciencia social, el amor también es una virtud en esos tipos de teorías. Lo que voy con esto es que hay mucha investigación y va para arriba. Esto es algo muy interesante. Si gustan, pueden poner su correo a la persona que hizo la pregunta y con todo gusto les puedo hacer llegar algunos. Bueno, preguntan qué circuitos neuronales la activan. Mencionamos un poco de las neuronas espejo. Las neuronas espejo no es tan reciente la investigación, pero es de lo más confiable, de lo más novedoso. Es de ahí por ahí del 2006, 2012, más o menos. Esta teoría mencionábamos cómo los circuitos, al recibir la información, se integraba con diferentes circuitos, principalmente con el sistema límbico, el cual es el que nos maneja las emociones principalmente, y con la corteza frontal, principalmente la corteza prefrontal, que es donde se encuentran algunas de las principales cuestiones motoras y algunas cuestiones cognitivas, permitiendo el aprendizaje, permitiendo el movimiento y principalmente con el sistema límbico, que es el que se encarga de las emociones.
Okay. Me preguntan por qué expulsamos y rechazamos lo diferente y lo distinto. Es algo natural. El ser humano, quizás por una forma de protegernos, podríamos llamar algún tipo de mecanismo de defensa. Vemos algo desconocido y lo primero que hacemos es tratar de protegernos, de alejarnos. Si nos remontáramos a los inicios del hombre, pues veíamos a un animal peligroso y esto nos daba miedo. Ahora, al ver cosas diferentes, personas que consideramos diferentes a nosotras, diferentes en su forma de comportarse, diferentes cosas, podríamos llegar a sentir algún tipo de miedo, quizás, para responder a su pregunta. Pero si fuéramos más allá de estas dinámicas sociales que hemos ido manejando en estos tiempos me refiero a al menos los contemporáneos, nos daremos cuenta que somos muy parecidos el ser humano, y esto podría ayudarnos a tratar de conectar nuevamente con los demás. Algo también que dificultaba estos vínculos simplemente es el tiempo en ocasiones. En ocasiones el tiempo, los trabajos son tan apurados que ya no nos damos el tiempo de charlar con los demás, de conectar con los demás, y a veces realmente algo que creíamos desconocido no resulta ser tan diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, yo no soy de aquí, yo llegué a la ciudad de alrededor de hace 20 años. Cuando llegué, mi acento era muy diferente. Mis compañeros se reían de mí, sí, lo admito. Si alguno me está viendo, saludos. Se reían de mí y algunos era como que, oye, ¿y ese cuate qué? Simplemente por mi acento. Es algo natural, pero si nos conectamos o si empezamos a tratar de romper esas barreras, podemos realmente vencer esos miedos. Me dicen otra pregunta, permítanme. Me preguntan, si una persona es incapaz de desarrollar las aptitudes para poner en práctica la resiliencia, ¿recomienda usted acudir con un experto? Sí, así es. Lo primero es tratar de trabajar nosotros, cada ser humano, por más inexpertos que nos creamos, tenemos algunas formas de afrontar las crisis, tenemos en nosotros las cualidades para afrontarlas. El ser humano, el mexicano, por ejemplo, recordamos los terremotos, cómo nos unimos, cómo afrontamos las crisis. Pero si después de todo esto, de tratar de ver las herramientas que ya mencionamos, estas herramientas, esas formas de trabajar en la resiliencia, y después de todo esto seguimos teniendo problemas para afrontar la crisis, es recomendable acudir con algún experto. En Integra ABP contamos con consultas de psiquiatría, de psicología, contamos también con incluso consultas, vamos a tener consultas en línea, tenemos líneas telefónicas para atender emergencias psicológicas. ¿Para qué? Para ayudarlos a afrontar esos tiempos difíciles. Son tiempos difíciles, son tiempos de retos, pero podremos afrontarlos y podremos afrontarlos juntos. Les damos las gracias por acudir el día de hoy a esta plática. Esperemos les haya sido de ayuda. Y si gusta la presentación, puede dejarnos su correo y con mucho gusto se la mandamos. Muchas gracias.